Hay una nueva gran noticia de Grand Theft Auto 6, así es, del proyecto de Rockstar que está actualmente en desarrollo, el proyecto más ambicioso en el que ellos hayan estado trabajando desde el comienzo de su historia. Y es que es una noticia muy interesante que quizás a muchos de ustedes les puede emocionar y la verdad creo que vale mucho la pena comentarla en este video. Como sabes, Rockstar no está acostumbrada a dar muchas noticias sobre Grand Theft Auto 6, pero de momento solo nos queda escuchar cuáles son las teorías y filtraciones que van saliendo todos los días, pero sobre todo iremos comentando las más interesantes porque el día de hoy hay una que sin duda ha llamado mi atención y que puede ser una gran noticia para el siguiente GTA, así que si quieres saber cuál es esta noticia te recomiendo que te quedes hasta el final del video. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. En este canal hemos estado cubriendo constantemente las noticias del próximo GTA, así es, de GTA 6, que como sabemos de momento hay muy poca información. Se sabe que ya están trabajando porque Rockstar fue la misma que lo anunció oficialmente en sus redes sociales. Se saben otras cosas como por ejemplo que tendrá una protagonista femenina, que es información extraoficial que salió por parte de un periodista muy conocido, pero también hay muchas cosas interesantes que quiero compartir el día de hoy, en especial una noticia que sin duda ha llamado mi atención, lo cual podría cumplirse con una teoría que estaba muchas veces en la mente de todos los fanáticos. Pero antes de pasar con esa noticia te recordaré qué es lo que dijo uno de los filtradores también más conocidos de la saga Grand Theft Auto hace unos cuantos días, y es que el filtrador Tez2, una persona con bastante reputación dentro del mundo de las filtraciones, había mencionado de que Rockstar efectivamente va a anunciar GTA 6 en este mismo año en 2022. Las fechas tentativas más probables para este anuncio podría quizás ser octubre, ya que es un mes donde se cumple otro aniversario más para la saga Grand Theft Auto y podría ser el factor indicativo que está buscando Rockstar para poder hacerlo de forma pública algo tan importante como esto. Recordemos que Rockstar apenas se limitó a decir unas cuantas cosas de GTA 6, por lo cual ver por fin un anuncio en forma de tráiler o que muestre el logotipo de este próximo GTA o el nombre oficial que este llevaría, porque te recuerdo que Rockstar en ningún momento dijo cómo se llamaría este próximo GTA, aunque muy probablemente decidan seguir con la nomenclatura de los números, por lo cual después del 5 obviamente sigue el 6. Es muy posible de que esto llegue a pasar, pero sin duda eso no es lo mejor de todo, sino la noticia que te traigo el día de hoy, la cual es una gran noticia si es que llega a ser totalmente real. La fuente sería de Exerto, los cuales han redactado un nuevo artículo dando voz y renombre a lo que ha dicho Tez2, este popular filtrador de videojuegos que también te lo acabé de mencionar recientemente. Y es que el título de esta noticia se trataría de que GTA 6 estaría intentando buscar el realismo máximo para este próximo juego, incluso llegando a romper muchos estándares de realismo que se ha conocido hasta el día de hoy, ya que sí, esta es una nueva afirmación del popular filtrador de Rockstar Tez2, que aparentemente ha revelado una ambición de Rockstar en términos de fidelidad visual en GTA 6. Básicamente lo que él hace es mencionar que GTA 6 estaría muy interesado en el fotorrealismo, donde compartió una publicación recientemente en los foros de GTA. En cuanto a la veracidad de esta información, pues evidentemente no se sabe al 100% la seguridad de esto, como cualquier rumor, así que te recomiendo que todavía te tomes con calma esta información, porque hasta que Rockstar no lo confirme no podemos dar nada como un hecho. Sin embargo, es bastante interesante, ya que esto implica que Rockstar está buscando subir el listón una vez más. Fuera de un mapa a gran escala, existirían nuevas funciones de juego y una historia con múltiples personajes jugables, tales como la historia de Bonnie and Clyde que ya habíamos visto en videos que subí antes a este canal. Parece también que los desarrolladores están ansiosos por establecer un nuevo estándar en términos de gráficos. Te recuerdo que Rockstar últimamente ha utilizado el motor gráfico propio de ellos, que es Rage, y actualmente este motor gráfico tiene una nueva versión, la cual no se ha podido ver al público en nuevos proyectos porque prácticamente Rockstar no suele sacar juegos a la venta muy seguido, así que realmente es bastante interesante pensar qué tan avanzado podría estar este motor gráfico Rage de Rockstar para saber realmente hasta qué nivel habrán desarrollado esa nueva tecnología y que la implementen de esta manera en GTA 6. Pero para resumirte un poco todo esto y hablando de ciertas características visuales o de tecnología de lo que podríamos estar viendo en GTA 6, tendríamos pues ya cosas muy básicas como lo que es el trazado de rayos, ya sabes, el ray tracing en 4K, que muchos juegos hoy en día ya lo tienen. Por lo tanto, solo esperaría que GTA 6 se supere una vez más y saque por lo menos el juego en una versión de 8K para todas las consolas, y si es que esto no lo puede correr, pues por lo menos para PC. Y aunque si bien no está claro cuándo podemos ver a GTA 6 en movimiento, este comentario de este filtrador indicaría que se trataría realmente de uno de los juegos de mundo abierto más atractivos que hayan existido hasta la fecha, aunque tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla en todos estos meses y posiblemente en muy pocos años ya lo veamos salir al mercado. Es muy interesante cómo Rockstar ha manejado el tema de los gráficos, ya que si te pones a analizar GTA V en su momento, para haber sido un juego del año 2013, es una completa obra de arte y hasta el día de hoy siguen saliendo bastantes detalles curiosos sobre el juego que quizás no conocías, y es que Rockstar siempre está acostumbrada a desarrollar sus juegos con mucha capacidad y profesionalismo,
fotorrealismo. Incluso el propio Red Dead Redemption 2 tuvo realmente una cantidad de detalles que son impensables para un juego que salió en 2018. A día de hoy también se siguen descubriendo ciertos detalles en ese videojuego, por lo cual esto ya debería darnos una buena expectativa sobre cómo podría llegar a ser GTA 6, y más aún si están interesados en llegar al fotorrealismo tal como te lo he traído en esta noticia del día de hoy. Pero dime tú qué es lo que piensas en los comentarios. ¿Crees que GTA 6 realmente podrá llegar al fotorrealismo o crees que no podrá superar ni siquiera GTA 5? Por ahora vamos a dejar este video hasta aquí, espero que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.